Remevet presenta. Mi nombre pues es Paola Barato y quien me va a acompañar en la segunda parte de la presentación es la doctora Elizabeth Martins. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos patológicos, algo clínico y epidemiológicos del virus de distemper canino en Colombia y en el mundo. La presentación va a estar dividida en tres partes: una introducción, luego hablaré sobre diagnóstico molecular y epidemiología del virus de distemper canino con algunos casos que tuvimos en Bogotá, y luego la doctora Martins hablará sobre epidemiología molecular del virus del distemper en Colombia comparado con los genotipos del mundo. Entonces, ¿por qué en Corpavet iniciamos a trabajar con distemper canino? Corpavet es una empresa especializada en diagnóstico anatomopatológico, es decir, a nosotros nos llegan las muestras de biopsias para hacer análisis y necropsias. Y estábamos teniendo recurrentemente pacientes caninos vacunados que morían por distemper. Cuando hacíamos la evaluación histopatológica encontrábamos lesiones relacionadas con distemper canino. Entonces empezamos a decir, bueno, aquí está pasando algo, y pues adicional a eso, en toda Latinoamérica también ya había alguna evidencia de ello. Adicional a eso, pues también es claro que cuando el virus o la infección, la viremia, se detecta tempranamente, se mejora la posibilidad de hacer tratamiento y por tanto de sobrevivencia. Es decir, que tener un método diagnóstico que permita detectar el virus tempranamente iba a tener una eficiencia después en el tratamiento. Y lo otro es que tenemos algunas pruebas de detección de antígeno que pues se usan, que de hecho son muy eficientes, pero que empezaban a mostrar alguna limitación en la detección y muy temprana del virus. Entonces, para recordar un poco sobre el virus del distemper canino, es un virus RNA de cadena sencilla que tiene diferentes proteínas que hacen que genere su efecto patógeno en el hospedero. Es un virus del orden mononegaviridae, de la familia Paramyxoviridae, y el género un morbilvirus. Existen varios genes: proteína fusión, hemaglutinina, proteína de la matriz, fosfoproteína, nucleoproteína, la polimerasa, que algunos de ellos se han utilizado con fines de detección molecular y otros con fines de evaluación y de construcción y comparación filogenética. En términos generales, el virus del distemper canino se transmite de individuo a individuo a través de la secreción del virus por las mucosas o por las diferentes secreciones que tiene un paciente que está infectado. Va a llevar a una invasión del tracto respiratorio alto y la conjuntiva, que va a llevar a la infección de los macrófagos y a la proliferación viral en los ganglios linfáticos regionales. Esto es un evento que puede tomar 24 horas. Como uno de las células blanco del virus son macrófagos y también células de la línea monocítica, pues va a generar una inmunosupresión sistémica de 2 a 5 días, y por la infección de linfocitos y macrófagos a partir pues de la detección de uno de los receptores en estas células, del CD150. Y también cuando pensamos el virus, ¿por qué célula o cuál es su célula blanco? ¿Hacia dónde va? Es un virus que afecta casi que literalmente todas las células del organismo, es pantrópica, células epiteliales, y por ello entonces vemos manifestaciones clínicas de un amplio rango: respiratorias, gastrointestinales, nerviosas, de la piel, y particularmente en la vejiga urinaria el virus tiene tropismo para hacer su replicación. Entonces, pues todos estos eventos van a llevar a que, adicional a la inmunosupresión y a la manifestación sistémica, pueda también llevar a infecciones secundarias por agentes infecciosos. En términos patológicos, lo que encontramos y la característica de las lesiones de un paciente que tiene distemper canino y en la infección respiratoria es un patrón neumónico intersticial donde se observan estas zonas enrojecidas oscuras ubicadas al azar en diferentes secciones del pulmón, y algunas otras manifestaciones como la conjuntivitis, secreciones nasales y oculares, la hiperkeratosis en pulpejos de las diferentes especies, y microscópicamente entonces observamos el patrón de neumonía intersticial, que como vemos acá, la proliferación, acúmulo de células inflamatorias en los septos alveolares,
En las células epiteliales del tracto respiratorio bronquial se observan inclusiones virales que pueden ser algunas intranucleares, otras intracitoplasmáticas, formación de sincitios y pues como en esta fotografía inferior derecha, con inmunistoquímica se logra detectar la presencia de los cuerpos de inclusión en estas células. En el sistema nervioso central, pues la lesión microscópica principal es la gliosis difusa, se observa la alta infiltrado de células inflamatorias mononucleares, los que llamamos manguitos perivasculares, la acumulación de células inflamatorias alrededor, y esta lesión característica que es la vacuolización del tejido nervioso relacionado con la demielinización de las células. Como les decía, podemos entonces ver cuerpos de inclusión intranucleares o intracitoplasmáticos, tanto en neuronas, células de glía y también en células ependimales. Este virus tiene una característica interesante en términos de su patogénesis y también de la patología, y es que genera cuerpos de inclusión intranucleares e intracitoplasmáticos. Normalmente, en los virus RNA, lo que esperamos es la formación de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, ya que toda la cadena de replicación viral va a suceder en el citoplasma de la célula. Sin embargo, este virus induce una respuesta de estrés celular muy severa que activa la expresión de proteínas de shock térmico, y esto lleva a que la proteína N, la de la nucleocápside, se redistribuya y entonces pueda hacer un ingreso y se redistribuye esta proteína e ingresa al núcleo. Es la razón por la cual podemos observar los dos tipos de cuerpos de inclusión en las células. Adicional a esto, pues vemos que hay depresión linfoide, puede también manifestarse con hipoplasia del esmalte dental, conjuntivitis, queratitis, retinitis, neuritis, abortos, encefalitis del perro viejo y necrosis y mineralización del miocardio. El virus del distemper canino también en los últimos años ha tomado especial relevancia en cuanto a su dinámica en la interfase entre animales domésticos y salvajes. Se ha caracterizado y se han encontrado casos de carnívoros, roedores, primates no humanos, artiodáctilos, cetáceos, afectados por el virus del distemper canino. Y esto pues tiene algunas implicaciones en términos de los programas de control de extinción de algunas especies. Para dar un ejemplo del efecto de la infección y de la relación entre caninos domésticos y animales salvajes, traje esta figura que corresponde a un brote de distemper canino en leones del Parque Nacional de Serengeti en Tanzania. El mapa muestra la región del Parque Nacional, los puntos azules oscuros corresponden a los caninos que viven cerca a esta zona. Empezó entonces un brote de distemper canino en estos caninos. Los leones entonces tenían algún contacto con estos animales, empezaron a infectarse y el primer brote de caninos afectó a los leones y de ahí se empezó a diseminar a los otros caninos de las regiones límites del parque. Para poder controlar entonces este brote, el programa inició una vacunación de los perros que vivían en estos sectores que corresponden a los puntos azul claros, y de esta forma tratar de inmunizar toda la población canina del límite para limitar la infección de los leones. Entonces, en la medida en que los asentamientos urbanos van invadiendo asentamientos rurales o salvajes, el contacto entre los caninos y estas otras especies pues hace no solo que incremente la variabilidad genética del virus, sino también que presente un problema para la conservación de vida silvestre. Otra de las razones que ha llevado a que el virus sea estudiado últimamente con mayor cuidado, con mayor cantidad de estudios relacionados, es la pregunta sobre si existe o no un riesgo zoonótico del virus de distemper canino. Es controversial si en la enfermedad de Payet de los humanos puede o no haber una relación, pero existen estudios donde caninos con osteostrofia fibrosa y humanos con enfermedad de Payet tienen en común la detección del virus del distemper canino, aunque no se han completado todos los postulados de Koch para definir que pueden tener alguna
relación de tipo etiológico. Esto aún es controversial. Adicional a eso, como lo sabemos, el morbillivirus, el virus del distemper canino, es un pariente del virus del sarampión en humanos. Y bueno, aunque últimamente ya tenemos noticia de algunos brotes de sarampión que ya se creía que estaba erradicado del mundo, también hay una preocupación sobre si suspender la vacunación contra el sarampión puede generar un problema en la protección contra la infección del virus de distemper en humanos. ¿Y por qué? Porque en laboratorio se ha intentado y se ha logrado la infección de células humanas, líneas celulares humanas con el virus del distemper canino, y también pues hay ya información y casos demostrados de primates no humanos con la enfermedad. Pues hasta el momento sabemos que no es zoonótico por las diferentes manifestaciones. Sin embargo, pues la inmunosupresión sí incrementa el riesgo de que los caninos tengan una infección con algunos agentes que pueden llegar a ser zoonóticos y generar un riesgo para sus propietarios. Entonces, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, Corpavet participó en una convocatoria de Colciencias, que es la entidad que financia, los mayores financiadores de ciencia en el país y que esperamos que siga siendo así, para hacer un estudio y implementar técnicas de diagnóstico molecular en pequeños animales en Colombia. Gracias al apoyo de diversas instituciones, este programa obtuvimos el apoyo de Colciencias, ganamos esta convocatoria y entonces desarrollamos varias de las actividades y resultados que les vamos a mostrar aquí en adelante. Entre ellos la Clínica Veterinaria Dobel, el Instituto de Medicina Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa y la Universidad de La Salle. Entonces, lo primero que hicimos fue implementar las técnicas de RT-PCR en tiempo real y de RT-PCR para la detección del gen N del virus del distemper canino. En el caso del RT-PCR usamos un kit comercial de los que venden para la detección y cuantificación del virus. Y en el caso del RT-PCR se implementó la técnica descrita por Frisk y colaboradores en 1999, que lo que busca es detectar el gen N del virus. Entonces, en el periodo comprendido entre enero del 2014 y junio del 2015, a la casuística de diagnóstico molecular de Corpavet llegaron 201 muestras de pacientes de los cuales se sospechaba sufrían de distemper canino, tenían signos relacionados con la enfermedad. De estas 56 muestras fueron positivas por PCR a distemper canino, que correspondían a 44 pacientes. Aquí vale la pena aclarar que hubo pacientes de los cuales recibimos más de una muestra, y ahora voy a entrar un poco en detalle sobre eso. Y 145 fueron negativas. De estos 48 tenían una prueba de detección rápida y de los 48, 45 eran positivos a la prueba de detección rápida. Es decir, que 3 de las muestras habían dado en pacientes que han dado negativo, pero sí dieron positivo por PCR y 45 que fue concordante los dos resultados. Estos pacientes, la mayoría venían de Bogotá, de Cajica y Chiquinquirá, y un gran número de ellos, desafortunadamente, es parte de la cultura que también estamos trabajando con los colegas de poder remitir la información completa para poder aportar información y estudios retrospectivos sobre la casuística que obtenemos, que al final pues, nos lleva a beneficio de todos. Los pacientes que fueron positivos a la detección molecular del virus del distemper canino tenían edades entre 0 y 4 meses, la mayoría de ellos 5 meses a 1 año, 1 a 2 años y mayores de 2 años, 4 pacientes de esos. Y esto fue lo que también nos llamó mucho la atención. La mayoría de los que resultaron positivos tenían historia de vacunación. No una historia completa, es decir, no sabíamos si habían completado todo el esquema de vacunación, ni pues la certeza de cómo ha sido, pero sí en la historia se reportaba que habían tenido alguna dosis vacunal. Una de las preguntas que normalmente también nos hacen a nosotros los clínicos es, bueno, pero si yo vacuné a mi paciente, ¿después de cuánto tiempo puedo hacerle una detección molecular del virus? Y realmente yo sé que el virus es el patógeno y no es el viral. Entonces, algunos de los casos que tuvimos positivos a PCR, de los cuales pudimos obtener la información de los días post vacunación,
Son estos, son 7 casos, de los cuales uno era un día postvacunal, 7, 14, 19, 41, 60 y 77 días. Este caso de un día pensaría uno, bueno, puede ser la detección del virus vacunal. Sin embargo, y aquí es importante esto, siempre las pruebas diagnósticas tienen que ir unidas al análisis clínico. Esta muestra correspondía a un pincher de 5 meses, cuya muestra fue hisopo ocular, se hizo PCR en tiempo real, tenía mioclonos, vocalización excesiva desde 1 mes y medio, es decir, tenía ya también historia de signos nerviosos, lo que nos hizo pensar que sí podía estar relacionado con la enfermedad. En cuanto al tipo de muestra, los pacientes asintomáticos, pues la mejor muestra y la que siempre solicitamos es sangre para ver si hay viremia, donde hay pacientes que o entran en contacto con caninos que están infectados o pacientes que empiezan a mostrar algunos signos inespecíficos si hay la sospecha. Y en general, de las diferentes fases clínicas o formas de presentación de la enfermedad respiratoria, digestiva, sistémica, nerviosa, dermatológica, en algunos de estos teníamos más de una muestra y en la mayoría la muestra de orina y la muestra de hisopo, en el caso del nervioso y también del respiratorio, aunque aquí no está, pero orina fue la que nos permitió detectar más eficientemente el virus en las diferentes fases de la infección. Teniendo en cuenta esto, entonces construimos una tabla sobre el tipo de muestra de acuerdo al estadio de la enfermedad para poder detectar más eficientemente el virus en cada una de sus fases. Teniendo entonces en estadios tempranos de enfermedad o en contacto con animales enfermos la sangre, la fase respiratoria, nerviosa, digestiva y sistémica en general, orina es una muy buena muestra, y ya con cada uno de ellos el hisopo, líquido cefalorraquídeo o también la sangre, en el caso de la sistémica y la digestiva, podía ser útil. Adicional a esto, entonces también implementamos una técnica de inmunistoquímica para la detección de la nucleocapsid, de la proteína del virus en los tejidos de pacientes o tejidos de caninos. Analizamos 36 casos, de los cuales 14 nos dieron una inmunomarcación positiva. Entonces, en las fotos de la izquierda observamos la foto de, en este caso, la inmunistoquímica del pulmón con la inmunomarcación positiva en algunas células que están en el intersticio, algunas de ellas mononucleares, y en este caso la presencia del virus en el epitelio de la tráquea. Y lo que observamos es que la ubicación del antígeno va a depender de la fase clínica o de la manifestación. Como les dije inicialmente, es un virus pantrópico, es decir, puede afectar cualquier célula en el organismo, entonces la ubicación del mismo también nos dependerá del órgano, del tejido blanco. Entonces, con esta primera parte de la implementación y el análisis de los resultados, podemos llegar a algunas conclusiones sobre, primero, la importancia y la necesidad de tener una prueba de diagnóstico que no la teníamos en Bogotá. Aquí en Medellín ya el grupo de la Universidad de Antioquia había empezado a trabajar algo de esto y creo que ya la tienen disponible, pero en Bogotá y en otras partes del país no. Entonces, para tener la disponibilidad del diagnóstico molecular que permita pues la detección temprana, que disminuya pues riesgos de contaminación, de contagio a la población canina, y la detección temprana para mejorar terapia y disminuir el riesgo de infección. Y pues traigo a colación el uso del interferón recombinante felino, que durante los primeros 7 días de evolución clínica de la infección con el virus, en este caso voy a hablar del distemper canino, si se hace un tratamiento temprano, el porcentaje de recuperación incrementa en una diferencia bien grande en comparación con los controles. La sobrevivencia puede ser del 82 al 92%, es decir, la detección temprana va a tener un efecto en el curso clínico del paciente. Adicional a eso, también nos llamó la atención que la mayoría de las muestras que recibíamos venían con una sospecha de distemper por sintomatología clínica. Entonces, ya sea por limitación en la disponibilidad de pruebas diagnósticas, digamos que nuestros diagnósticos diferenciales empiezan a ser un poco reducidos si no tenemos en cuenta un mayor o un amplio espectro de posibilidades que también pueden estar afectando a nuestros pacientes y que es necesario que entremos a estudiar con mayor detalle.
En el caso de los pacientes que tienen sintomatología nerviosa, otras enfermedades como la meningoencefalitis granulomatosa, la leucoencefalitis, meningoencefalitis necrotizante o infecciones por toxoplasma, neospora, encefalitosón o deficiencia de tiamina, vale la pena tenerlos como diferenciales cuando hay un paciente con signos nerviosos y dentro de las pruebas pues que no da positivo para distemper. En cuanto a los casos de signos respiratorios, también ampliar el rango de diagnósticos diferenciales a infecciones por adenovirus canino tipo 2, herpes virus canino 1, influenza canina o infecciones bacterianas, y en el digestivo igual por otro grupo de agentes. Claro, también hay infecciones concomitantes donde no solo está distemper, sino incluso otra infección viral o otra infección bacteriana, entonces eso también debe ser tenido en cuenta. En cuanto a la presencia de casos clínicos de caninos vacunados, pues entonces existen varias posibilidades que podrían explicar este hecho. Uno, pues fallas en el esquema vacunal, que estamos anteponiendo la aplicación de la vacuna con la presencia de anticuerpos maternos, que entonces están limitando el efecto de la vacuna para generar protección en el paciente. Fallas en el manejo de la vacuna, en la cadena de frío y demás, pero también la emergencia de genotipos virales regionales que no serían cubiertos por las actuales vacunas. Y de esto pues ya ha empezado a haber evidencia en diferentes países de Sudamérica y es algo de lo que va a hablar ahora la doctora Martins. Y pues en el caso de los animales salvajes también empieza a ser un potencial virus emergente que amenaza la extinción de algunas especies silvestres que ya están en peligro de extinción. Entonces, en esta primera parte de la implementación y de la observación general de cómo está la enfermedad, de qué es lo que estamos encontrando, obtuvimos nuestro banco de amplificados y a partir de ellos empezamos a hacer el análisis filogenético del virus para poder ver cómo está la situación del país comparado también con otros estudios que se han adelantado. Bioinformática y así establecer relaciones filogenéticas. Entonces, lo que teníamos que hacer es amplificar el cDNA, ADN del virus, del ARN al del ARN al cDNA, después secuenciarlas, alinear las secuencias y compararlas unas con las otras y por medio de programas de bioinformática establecer un árbol filogenético que nos dice qué tan genéticamente próximas o distantes son las cepas. Los primeros estudios de filogenéticos en distemper están relacionados con el gen H de la hemaglutinina, porque es el gen que tiene mayor variabilidad. Con este gen, en Colombia, en Antioquia, hay un estudio y por análisis de la secuencia de este gen en algunas cepas del Valle de la Burra, se determinó que hay un clúster, un linaje genético de las cepas colombianas que es distinto de los otros, por un lado de las vacunas que existen, pero también de las cepas aisladas en Asia, en África, en Europa, y de las cuales hay diferentes linajes, como en Asia hay 2, en América hay 2, y incluso las cepas colombianas eran diferentes de otras cepas aisladas en Sudamérica, como este linaje que es de Europa y Sudamérica 1, este otro también. Perdón. Si comparamos o analizamos solo las cepas de Sudamérica con base en el gen H, entonces hay estas cepas colombianas que hacen parte de un grupo, un linaje que se llama
a Suramérica 4. Son entonces, comparando solo las de Suramérica, distintas las de otro grupo, el 3, que es de Ecuador, el grupo 2, que viene de Argentina, y el grupo 1, que es Suramérica 1, Europa 1, que combina cepas de países de Suramérica como Brasil, Uruguay, también una cepa de Argentina, pero igual cepas aisladas de Europa. Entonces, con base en estos estudios, podemos ver que hay una grande diversidad en Suramérica. En un mapa de Suramérica podemos ver que hay como una definición geográfica de los diferentes linajes, y Europa 1, Suramérica 1 está presente en Uruguay y Brasil, y ha sido detectado no solo en perros, pero también en animales silvestres. Por otro lado, Suramérica 2 está presente en Argentina, y Suramérica 3 en Ecuador y Perú, Suramérica 4 apenas en Colombia. También en respecto a las cepas de Argentina, Chile y Bolivia, han sido detectados serológicamente en animales silvestres en estos países, pero no han sido caracterizadas genéticamente. Entonces, nosotros intentamos amplificar el gen H de algunas de las muestras que teníamos de los perros en Bogotá. Y lo que pasó es que esta amplificación nos fue difícil con los primers que teníamos, y teníamos frecuentemente, muchas veces, muchas bandas que indican que el ARN y el cADN podía estar como degradado. Entonces, la amplificación, no solo para nosotros, pero para otros estudios también, es difícil, por un lado, porque el gen es muy grande, tiene más de 1800 pares de bases. Y no solo porque es difícil de amplificar, también son necesarias para secuenciar múltiples reacciones, porque es un gen grande, y por eso también es muy costoso. Así, hace poco más de un año, creo, ha sido publicado un estudio considerando una otra proteína del del virus del distemper canino, el gen FSP, y que también podría ser utilizado para la comparación filogenética de cepas. Las ventajas es que, bueno, el gen FSP es mucho más pequeño, la región codificante tiene apenas 405 pares de bases, mientras la del gen H, como les dije, tiene más de 1800. Por ser muy pequeño, se puede amplificar y secuenciar con los mismos primers en solo una reacción de secuenciación. Para el gen H, como les dije, la amplificación y la secuenciación se hacen con primers diferentes, y son necesarias varias reacciones de secuenciación. Entonces, la pregunta es si ambos los genes tienen el mismo poder discriminatorio para analizar las cepas. Y en este estudio se verificó que sí tienen aparentemente el mismo poder discriminatorio con la proteína FSP y la proteína H, la caracterización de los genes. Se verificó que los linajes genéticos detectados por uno y por la otra eran los mismos, y que todos estaban separados, incluso las cepas vacunales que están aquí también. Entonces, parece que esta proteína, este gen que codifica la proteína FSP es bueno para la discriminación genética. Entonces, seleccionamos algunas de las cepas que habíamos identificado para secuenciar y hacer la caracterización filogenética por el gen FSP.
seleccionamos cepas de 7 distintos eventos epidemiológicos distintos, incluyendo estas que son de un brote, que todas ellas de Bogotá, pero de zonas diferentes, en perros de diferentes edades, diferentes muestras y signos clínicos, incluso en el caso del brote, perros que no tenían signos clínicos. Y secuenciamos estas cepas y queremos, nuestro objetivo era compararlas con todas las secuencias que ya existen del gen FSP de otras partes del mundo y que están depositadas en una base de datos que es el GenBank. Solo para que puedan, es como un pequeño ejemplo, entonces del alineamiento de las secuencias, y lo que pueden ver es que para cada cepa tenemos la secuencia y las diferencias se pueden ver muy bien por la diferencia de colores. Después, con un programa bioinformático, preparamos el árbol filogenético de nuestras cepas contra todas las que están depositadas en la base de datos, y resulta que las cepas de Colombia sí están en un grupo distinto, un linaje separado de las demás, incluso de las otras de Sudamérica, como sean esta de Sudamérica 1, que tiene cepas de Brasil, Uruguay y Argentina, de Sudamérica 3, de Ecuador, Sudamérica 2, de Argentina. Las cepas vacunales otra vez están separadas, y podemos ver que las cepas del brote de que les hablaba, que son de perros distintos, pero que se presentaran con la enfermedad en el mismo periodo, todas eran iguales. Entonces, nos parece que esta técnica es también buena para avaliar brotes. Y las demás son relacionadas, pero un poco con alguna variabilidad, que es lo esperado en cualquier comparación genética. Entonces, para concluir, el análisis filogenético del gen FSP nos permitió identificar los mismos linajes genéticos que ya estaban descritos con el gen H. Verificamos que el poder discriminatorio de un y otro gen son los mismos, similares. Encontramos un linaje que es diferente, es el linaje colombiano, que se propone denominar de Sudamérica 4. Una cuestión que se pone es que hasta ahora solo ha sido encontrado en Colombia, y bueno, hay la pregunta si se trata de adaptación geográfica de este grupo en particular, o si puede en el futuro ser encontrado en otras partes. Claro que también sería deseable comparar la secuencia del gen FSP para las cepas que han sido estudiadas en Antioquia con el gen H, a ver si están en el mismo grupo, y si Sudamérica 4 de las cepas caracterizadas por el gen FSP y H es el mismo grupo. Como ha sido, como en otros sitios, este linaje es diferente del linaje de las cepas vacunales, y esto nos trae a la cuestión de la eficacia vacunal. Por un lado, podemos decir que si la vacuna y los genotipos de las cepas de campo en Colombia son diferentes, quizás la vacuna no es eficaz, pero esto es un poco, hay que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo, si la diferencia que vemos en los genotipos, en las secuencias, resulta en una diferencia inmunológica que justifica que la vacuna no funciona. Entonces se requieren estudios de respuesta inmune con genotipos colombianos, por ejemplo, para testar si una vacuna
producida con cepas colombianas sería efectiva, eficaz en Colombia. Y hasta ahora, bueno, entonces hay 3 linajes genéticos, SEA2, 3 y 4, y uno intercontinental, que es el europeo con Suramérica 1. Y si se acuerdan, no les he mostrado, pero en todos los continentes, Suramérica, que es un subcontinente, es el que tiene el mayor número de linajes. Eso no se sabe, pero puede estar relacionado con la biodiversidad que circula de los animales en este subcontinente, e incluso la relación entre las cepas que circulan entre los animales domésticos y los salvajes. Y para terminar, para contarles que de este estudio ha resultado la invitación para ser parte de una red suramericana de estudio de enfermedades virales que afectan a carnívoros y canes domésticos. Y finalmente, un agradecimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado para este trabajo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.